María y José para todos ustedes, estimados, quienes van a ser proclamadores. Vamos a conocer cuáles son los requisitos para proclamar y la diferencia que hay entre leer y proclamar. Para leer solamente necesitamos saber leer. Para proclamar necesitamos tener experiencia del amor infinito de la misericordia de Dios. Proclamar viene del hebreo kará, que significa gritar. Gritar, comunicar aquello que he sentido, aquello que he visto, aquello con quien me he encontrado, con Jesucristo. El primer paso para proclamar es querigma. Necesitamos del querigma. ¿Y qué es querigma? Es encuentro, es experiencia. Solo puedo proclamar aquello que he visto, solo puedo proclamar aquello que he sentido. Una vez me encuentro con quien verdaderamente conoce de amor, entonces ese amor me lleva a algo que se conoce koinonía. El segundo paso para proclamar. Necesitamos del encuentro con la comunidad. Si no hay comunidad, no hay encuentro, y si no hay encuentro, no puede haber proclamación. Necesitamos encontrarnos con el hermano. Seguidamente, después de haber hecho experiencia del amor infinito de Dios, de habernos encontrado con el resucitado en el hermano, necesitamos celebrar la liturgia. Para poder proclamar necesito celebrar el misterio, venir a la Eucaristía, celebrar los sacramentos, experimentar aquello que verdaderamente Dios me ha comunicado en mi corazón. El cuarto paso es diaconía. Lo he visto, lo he sentido, lo he compartido con los hermanos. Ahora necesito darlo a conocer, servir a los demás. Para proclamar necesito servir a los demás en mi familia, servir a los demás en mi trabajo, servir a los demás con las personas que amo y que viven en torno. Y el quinto y último paso se llama didascalia. Necesitamos estudiar la palabra, conocerla. Necesitamos saber qué nos quiere decir el Señor todos los días a partir de la lección divina. Así que usted, proclamador, que quiere venir a proclamar la palabra de Dios, a dar a conocer su mensaje, espero que haga esta experiencia, que camine con Jesús y que Jesús transforme su vida, para que hoy que estamos celebrando el día de María Magdalena, su vida también sea proceso de conversión, proceso de resurrección. Te esperamos para que proclames, para que grites que Jesucristo ha resucitado en tu vida. Jesús, María y José. Apreciados hermanos, gracias por aceptar el llamado del Señor a ser proclamadores de la palabra del vocacionario San Justino María Rosolillo. Para ser parte de este ministerio es necesario tener en cuenta unos puntos que detallamos a continuación. Primero, función del proclamador de la palabra. Este ministerio tiene un valor inmenso. Es el mismo Dios el que nos habla a través de las Escrituras. Por lo tanto, cuando el lector proclama una lectura, le está prestando su voz a Dios mismo para ser escuchado por la asamblea participante en la Santa Misa. La buena o mala experiencia de los oyentes dependerá mucho de la manera como el lector proclame las Escrituras. Por lo tanto, la preparación es fundamental para ejercerla dignamente. Segundo, requisitos. Por eso es conveniente que se reúnan algunas condiciones mínimas. Que sepa leer bien, obviamente, habiendo sido probados previamente para comprobar su capacidad de lectura. Es recomendable que el lector viva una vida sacramental, preferiblemente de misa y confesión frecuente, dado que no es cualquier texto el que proclamarán, sino la misma palabra de Dios. Que tengan una formación litúrgica adecuada. Esta es necesaria para entender el contexto de las lecturas. El lector debe conocer sobre el año litúrgico, tiempos litúrgicos, solemnidades y fiestas, leccionarios y otros conocimientos básicos. Tercero, preparación previa a la misa. Es importante que el lector tenga un tiempo suficiente de preparación previa, leyendo la lectura correspondiente,
Si es posible que la práctica de esa lectura sea en voz alta y tantas veces sea necesario. Leer lo suficiente para entender bien el sentido de la lectura servirá para dar la entonación debida a cada frase. ¿Cuáles son las que hay que resaltar? ¿Dónde están los diferentes signos de puntuación? Y detectar las palabras difíciles en las que nos podríamos equivocar. Esto incluye investigar, si se tiene dudas, cómo se pronuncia alguna palabra desconocida o nombres muchas veces extraños que suelen aparecer en ciertas lecturas, de los cuales no todos sabemos su correcta pronunciación. Minutos antes de la misa se debe practicar ya con el leccionario para afinar los últimos detalles. Cuarto, preparación espiritual. Aparte de conocer los textos, entenderlos, es importante antes de proclamar la palabra ponerse en presencia del Señor y pedirle la gracia de que esa lectura que se va a proclamar penetre los corazones de toda la asamblea y agradecerle también la oportunidad que nos da de permitirnos ser sus instrumentos. Quinto, al momento de proclamar tendremos en cuenta los siguientes aspectos. Realizar reverencia profunda ante el altar. En el momento en que el sacerdote está terminando la oración colecta con las palabras por Jesucristo nuestro Señor, los lectores se dirigen al centro, frente al presbiterio, y hacen una reverencia profunda al altar de manera coordinada y luego se dirigen lentamente al ambón. Respirar antes de empezar. El lector debe llegar al ambón, respirar antes de comenzar la lectura. El poder de la voz y el ritmo de la lectura dependen en gran parte del dominio que se tiene para dar salida al aire de los pulmones o expiración. Hacer salir el aire por la boca e inspirar por la nariz muy lentamente antes de proclamar será de mucha ayuda. Vigilar la posición del cuerpo. Al estar delante del ambón, debe vigilarse la posición del cuerpo, no tanto para adoptar posiciones rígidas, sino para evitar leer, por ejemplo, con las manos en los bolsillos, manos hacia atrás o brazos cruzados. La posición más adecuada de las manos debe ser colocarlas sobre el ambón. Mantener la distancia adecuada del micrófono. El lector debe situarse a una distancia adecuada del micrófono para que se oiga bien. Debe cuidar de no colocarse ni muy lejos, que se oiga muy suave, ni muy cerca, que no se entienda lo que se lee o se escuche muy estridente. La lectura debe comenzarse hasta que se asegure de que el micrófono está a su medida. Generalmente es a un palmo de la boca, como se muestra en la imagen. Leer lentamente usando las pausas necesarias. Por el nerviosismo o la falta de experiencia en actuación pública, los lectores suelen cometer el error de leer deprisa. Cuando se lee demasiado rápido, probablemente los oyentes entiendan el contenido, pero lo escuchado no penetrará en sus corazones. Aprender a leer lentamente, con aplomo y seguridad, requiere hacer ensayos y tantas pruebas sean necesarias. Vocalizar y entonar correctamente. La vocalización implica remarcar bien cada sílaba, mover adecuadamente los labios y la boca, no atropellarse ni bajar los tonos en los finales de frase. No se trata de hacer comedia, pero debe recordarse que se está actuando ante un público que debe entender bien lo que se está leyendo. Mantener contacto visual con la asamblea. Los ojos no deben estar fijos todo el tiempo en el libro. De vez en cuando hay que levantarlos y dirigirlos a quienes nos escuchan
para poder crear ese clima de comunicación con la asamblea. Algunos momentos claves para dirigir la mirada hacia la gente son al momento de subir al ambón y comenzar con lectura del libro tal, en las frases más importantes, en las preguntas y cada que haya un punto aparte. Al anunciar la lectura. En esta imagen vemos un ejemplo de cómo encontramos las lecturas en el leccionario, que es el libro sagrado desde donde se proclama la palabra. Esta es una lectura correspondiente al quinto domingo del tiempo ordinario y ahí vamos a encontrar unos textos en color rojo. Estos nunca se leen, no se dice primera lectura o segunda lectura, ni los numerales de la cita bíblica. Solo se anuncia, en este caso, por ejemplo, lectura del libro de Isaías y en la medida de lo posible mirando siempre a la asamblea. Cuando se termina de proclamar la lectura, se esperan unos segundos y se dice palabra de Dios. No agregar, hermanos, esta es palabra de Dios o esta es palabra de Dios. En el caso del salmo, tampoco se dice salmo responsorial o al salmo respondemos todos. Este es un error que se comete con mucha frecuencia. Simplemente se anuncia el estribillo del salmo y la asamblea procede a repetirlo. Cuidar la presentación personal. El vestuario del lector no debe distraer a la audiencia de la lectura de la palabra de Dios, sino que deberá expresar la dignidad de la palabra y la importancia que el lector da a su servicio en este ministerio. Por lo tanto, el vestuario debe ser apropiado pero modesto. Decoroso, que tenga mangas, no ropa muy ajustada al cuerpo, no usar minifaldas, escotes o ropa transparente, preferiblemente blusa o camisa de color blanco y preferiblemente no proclamar con jean o tenis. Finalmente, debemos siempre recordar que aunque el lector es muy importante, es mucho más importante el mensaje de Dios a su pueblo. La misión del lector no es más que poner su persona, que es algo secundario, y por tanto debe presentarse con mucha humildad y siempre listo y preparado en todo lo que él puede para que la gente reciba el mensaje de Dios. Ciertamente podrás decir, Dios está en mi corazón y en mis labios, y así puedo anunciar dignamente su palabra.